Le damos gracias al Señor por esta palabra, la bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿La pudieron encontrar? Sí. ¿Santiago? Dice así, Santiago 2:14. Cada uno tiene una versión. Yo estoy leyendo la versión de traducción del Dios viviente, se llama, ¿sí? Algunos deben tener la NBI, otros pueden tener Reina Valera. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Sí? ¿De qué aprovecha el hombre decir yo creo? ¿O aprovecha el hombre decir yo tengo fe? ¿Sí? Si la fe no se puede ver en obras, ¿sí? Es necesario que nosotros como cuerpo de Cristo, es imposible que un hombre solo lleve adelante la obra de Dios. Necesitamos activar la fe en el cuerpo de Cristo. Hay lugar para todos los hermanos, hay lugar para todas las hermanas. Cada uno cumple un rol diferente, pero necesitamos que activemos la fe en este 2020 para que la gente que no tenga a Cristo pueda llegar a los pies de Cristo, ¿sí? Una fe en obras, ¿sí? Una fe en obras. Dice que tenemos que estar atentos al llamado, ¿sí? Y si vamos más adelante, en Santiago, podemos avanzar en el libro de Santiago, capítulo 4, 17. Capítulo 4, 17. Dice así: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿sí? ¿Cómo cuesta hacer lo bueno, no? A nosotros nos cuesta. Yo le digo a mis hijos, viste que para hacer algo malo no tenés que esforzarte nada. Pero para hacer lo bueno, ¿cómo tenemos que orar, no? Para pensar bien, para actuar bien, ¿sí? Para amar al prójimo, para amar al enemigo, por amar a aquellos que nos hacen mal, ¿sí? ¿Cómo cuesta? Pero sabemos que nosotros tenemos el Espíritu Santo y la ayuda de Dios para hacer lo bueno, ¿sí? Pero no es un llamado, no es una exhortación, ¿sí? Es saber que nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a hacer lo bueno, ¿sí? Y el reconocimiento no viene del hombre, el reconocimiento siempre viene de Dios, del Dios Padre, ¿sí? Así que debemos preguntarnos, ¿no? Yo me preguntaba, ¿y qué es hacer lo bueno? ¿Qué es hacer lo bueno? Y ahí yo pude encontrar justamente lo que significaba hacer lo bueno. Dice la palabra que hacer lo bueno y a lo que Dios le agrada con respecto a hacer lo bueno es hacer y practicar misericordia, ¿sí? Hacer lo bueno es practicar la misericordia. Yo puedo decir, tengo fe, creo en Dios, pero no le predico a nadie. No me preocupo por la necesidad de otro. Puedo decir, yo tengo fe, creo en Dios, ¿sí? Pero no tengo ninguna obra. Y obra se puede hacer de muchas maneras, ¿sí? Para aquellos que en algún momento le toca una enfermedad, porque a veces como hijo de Dios también nos puede tocar, puede ser una persona que esté orando, clamando, ¿sí? Hay hermanas acá dentro de la iglesia que tienen visitación de gente que venía a la iglesia o que viene a la iglesia y son ancianos, que Dios le puso la carga de orar por los ancianos y de visitarlos. Una persona no puede hacer todo en la iglesia. Necesitamos que todos podamos compartir la carga. Otra forma es enseñar, otra forma es respetar al otro, ¿sí? Muchas maneras. La mayor y la más importante para Dios, que lo practicó con nosotros, se llama hacer misericordia, ¿sí? Y yo me preguntaba, porque es una palabra, justamente cuando nos encontramos con gente con necesidad, el bolsillo está vacío, ¿sí o no? A todo, más de uno no habrá pasado. Todo el tiempo hay gente que quiere dinero, pide una monedita, necesita algo, necesita trabajo, pero nosotros podemos pensar, ¿qué tengo para dar? Y cuando Dios nos hizo recibir el Espíritu Santo por su gracia y misericordia, ya nos dio todo.
¿sí? Depende de nuestra fe y de cómo activamos nosotros esa fe y cómo la desarrollamos, ¿sí? Cuando Dios nos diga, dale, le tenés que dar. No sé qué cosa nos puede decir Dios que le demos, ¿sí? No siempre va a ser material. Podemos ayudarlo de 3 maneras, ¿sí? Yo lo resumí. Una forma es en lo espiritual. Hay gente que clama, yo me entero que alguien no tiene trabajo, hay gente que está enferma. Yo sé que a todos los hospitales no puedo ir, pero puedo orar por los enfermos, ¿sí? Otra forma, física, ¿sí? Física, alcanzándole un alimento, comprándole un remedio, ¿sí? Diciéndole a la persona que quizás está medicada por un psiquiatra, como me tocó estar a mí en un psiquiátrico 21 días, que estuve ahí de vacaciones, ¿sí? Vas a salir, una palabra de fe, una palabra de esperanza. Dios te va a sanar, si lo hizo conmigo, lo va a hacer con vos, ¿sí? Muchísimas formas hay de servirlo y de sentir compasión por el otro. Otra forma es lo material, ¿sí? Acá nosotros tenemos la posibilidad de traer un alimento. ¿Saben? Cuando nosotros vamos a Mercedes, hay gente que no tiene trabajo, que no tiene para comer. Fuimos a visitar a una familia, hacían 5 días que no comían. Lo que, como yo le expliqué a la hermana, yo puedo traerle algo, le puedo ayudar, pero le puedo asegurar que el que le puede llegar a dar todo es Dios. Y ella se activó, empezó a vender milanesa de pollo, vende helado, se activó y no, gracias a Dios en este tiempo no le empezó a faltar. Yo le puedo solucionar a la gente, pero mi solución va a ser momentánea, nunca va a ser una solución estructural, una solución de fondo. La gente necesita de Cristo, al margen de lo físico y lo material. Necesita lo mismo que necesitamos nosotros cuando llegamos a la presencia de Dios, ¿sí? Y eso son formas de ayudar. Muchísimas formas hay para ayudar. En lo físico, en lo material y en lo espiritual, ¿sí? Dios quiere que tengamos compasión y no necesariamente tenemos que ayudar con dinero. Una palabra de fe y de esperanza, cuando toca el corazón, restaura la familia, restaura la vida. Activarla en acción. Nosotros tenemos la palabra del año que está en el folleto, que es Isaías 60:11, dice, tus puertas estarán siempre abiertas, ni de día y de noche se cerrarán, ¿sí? Tenemos el acceso en cualquier horario, ir a la presencia de Dios y clamar. Clamar por aquellos que están en necesidad, por aquellos que están oprimidos y en cárceles espirituales, aquellos que están sufriendo depresión, angustia, pánico, tremendas cosas, ¿sí? Podemos cansar de enumerar las cosas que le pasa a la gente. Cuando uno escucha a la gente dice, gracias Señor por tenerte, gracias Señor por la ropa, gracias Señor por los alimentos, gracias Señor por guardar mi familia, gracias por guardar el cuerpo de Cristo, gracias Señor por los que me guían, gracias Señor por mi hermana que se levanta a clamar a cualquier hora, gracias por mi hermano que ora por mí, gracias por todo, porque nosotros ya tenemos todo, pero no depende no depende de Dios, depende de mí, depende de mi fe, de cómo yo la activo a diario. La fe tiene que ser una fe de acción, ¿sí? Y nosotros en este año, el pastor nos dio 2 palabras para guiarnos, ¿sí? Aparte de Isaías 60:11, hablar del servicio y la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Y buscando en la Biblia muchísimas personas, ¿sí? Llenas de la presencia de Dios y personas que han servido, ¿sí? Yo encontré una persona que se entregó a Dios totalmente, ¿sí? Y lo podemos buscar en el libro de Hechos, ¿sí? En el libro de Hechos, acá vamos directamente al desarrollo de la palabra, en el libro de Hechos 6:1. El libro de los Hechos. ¿Lo pudieron encontrar? Bueno,
Libro de los Hechos 6.1. Acá habla de que la iglesia está pasando lo mismo que en este lugar, ¿sí? Está pasando lo mismo. La iglesia, ¿sí?, de los apóstoles comienza a crecer. Y saben qué pasa, es como la familia. No es lo mismo tener un hijo que tener 4 o que tener 3. Se multiplican las actividades. Se multiplica el tiempo de lavar, el tiempo de cocinar, el tiempo de limpiar. Lo mismo pasa en la iglesia. ¿Sí? Como hijo de Dios tenemos actividad para todos. El versículo 1 dice: al multiplicarse los creyentes rápidamente hubo muestras de conflicto, ¿sí? No sé cómo lo tendrá cada uno su versión. ¿Qué empezó a pasar? Hubo problemas, ¿sí? Hubo problemas. Cuando una iglesia empieza a crecer, también crecen los problemas. No podemos negar que hay problemas, ¿sí? Entonces, necesitamos activarnos, necesitamos participar del servicio, ¿sí? Todos los que vienen a este lugar se pueden capacitar con la palabra, con la llenura del Espíritu Santo para poder servir a otros, ¿sí? Entonces, comenzaron los problemas. En el versículo 5 dice, en el 3, por lo tanto, dice, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A ellos le daremos esa responsabilidad, ¿sí? En el versículo 3, ¿lo leyeron? Lo voy a repetir. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados y que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A ellos les daremos la responsabilidad. Condiciones para servir. Para servir y ministrar a otra persona, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, ¿sí? En este caso dice de sabiduría. No sé cómo dirá su versión. Lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿sí? ¿Para qué? Para darle algo que sea responsable, ¿sí? Responsable. A todos, dice en el versículo 5, a todos les gustó la idea y eligieron. ¿A quién eligieron? A Esteban. ¿Lo tienen así? ¿Lo eligieron a quién? Vamos la fe. Tenemos a quién ir, tenemos a quién entregarle nuestro problema, a quién encomendarle nuestro problema. No dice en la palabra que no vamos a tener problemas. Problemas y situaciones y circunstancias tenemos todos, ¿sí? Pero tenemos fe, ¿sí? Y la fe no es que digo o relato o lo sé de memoria el versículo de Hebreos 11.1. Mucha gente te puede decir el versículo de memoria, pero cuando viene un problema no se acuerda de la fe, ¿sí? Tenemos que activar la fe en acción. Y como se estaban hablando acá, no siempre Dios te va a mandar a llamar o te va a llamar para que vos soluciones la situación. Muchas veces Dios nos pide que nos corramos y dejarlo a Él que solucione nuestra situación. Pero muchas veces, como somos seres humanos y estamos acostumbrados que cuando tenemos un problema lo queremos resolver nosotros, ¿sí? Entonces Dios dice, déjame a mí, si lo querés resolver vos, así va a estar. Me ha pasado, ¿sí? De querer resolver cosas que Dios no me dijo que resuelva, y así me fue. Y creo que a todos nos ha pasado, porque lo hemos experimentado porque somos seres humanos. Nos olvidamos que Dios a veces tiene el control. Quizás Dios lo resuelve
de diferentes maneras que justamente a nosotros no nos agrada. Queremos resolver a nuestra manera. Y ahí es donde Dios dice, déjame que yo lo hago. No significa eso que yo no tengo que hacer nada. Tengo que dirigirme a Dios y buscar la guía del Espíritu Santo para hacer lo correcto. Lo que Dios me diga que haga, no lo que yo creo que haga. ¿Sí? Volviendo otra vez. Dice que tenía que estar lleno de Espíritu Santo, bueno, y agregó fe, ¿no? En el versículo 7. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose y el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén, y mucho más de los sacerdotes judíos que también se convirtieron al cristianismo, ¿sí? Cuando la iglesia crece, ¿sí?, aumenta la actividad. Se organizaron, ¿sí? Necesitamos organizarnos, necesitamos distribuir la actividad, necesitamos saber que Dios nos llamó a servir. Por eso se llama ministerio. Ministerio, la palabra ministerio viene de menester. Menester significa servir. No servirme del otro, servir al otro. Servir orándole, enseñándole, yéndolo a visitar, viendo su necesidad. Y si yo no lo puedo solucionar, ¿a quién se lo voy a dar? A Dios para que lo solucione. ¿Sí? Servir en todas las áreas. Dice en el versículo 8, Esteban, un hombre lleno de gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Acá nos está indicando por qué estaba lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Que hacía milagros. Dice, lleno de la gracia de Dios, y hacía señales asombrosas entre la gente, ¿sí? Mucha gente dice, yo quiero creer, pero primero quiero ver. ¿No le ha pasado? Cuando uno dice, déjame que vea. En cambio, el Evangelio no es así. Tengo que creer lo que no veo. Él estaba lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Y las señales nos acompañan. ¿Y saben qué? A todos Dios nos dio el poder. El poder de orarle a otro, de ministrarle, de clamar y que Dios nos escuche la oración. Dios nos dio el poder de ser hijos de Dios. Dice la palabra que mayores cosas haremos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, mayores cosas. Por eso necesitamos activar esa fe. En el versículo 11. Dice, entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Esteban fue a predicar a los sacerdotes, al concilio, y después terminó arrestado, ¿sí? Arrestado porque comenzó, persuadieron, quiere decir, incidieron para que la gente hable mal de Esteban, y que digan que blasfemaba la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, si seguimos en adelante en el versículo 7, Esteban comienza desde Abraham, ¿sí? Pasa por José, pasa por Moisés, pasa por Josué, pasa por todos aquellos, por David, cuenta la historia en el concilio, cuenta la historia de cada uno de ellos, de Salomón, ¿sí? ¿Y qué pasó? Los confrontó. ¿A quién los confrontó? A los sacerdotes, ¿sí? En el concilio los confrontó a los sacerdotes y ahí terminó arrestado Esteban. Versículo 51. Dijo Esteban, esto se lo dijo a los sacerdotes de ese tiempo, pueblo terco. ¿Cómo le dijo? Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? En el versículo 51. Así fue como los confrontó a los sacerdotes de ese tiempo. Y en el 54, siguiendo, dice, los líderes se enfurecieron por la acusación de Esteban, y con rabia le mostraron los puños. Y en el 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada al cielo
¿sí? ¿Qué hizo Esteban? Fijó la mirada al cielo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de Jesús, en un trabajo, le hablamos a los familiares, le hablamos a nuestros amigos, la gente se enfurece, ¿sí? Y comienza a hablar mal, y se burla. Vos me vas a hablar de Jesús, ¿te acordás cómo eras vos? Y comienza a sacar los trapitos al sol de todo nuestro pasado, ¿sí? Se acuerda del día que nacimos, porque el enemigo lo que busca es que nosotros no prediquemos el Evangelio, ¿sí? Ellos, como se creían que eran sacerdotes, ¿sí? Pero eran religiosos y legalistas, cuando Esteban lo enfrentó, se enfurecieron, ¿sí? Pero dice en el 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada al cielo, ¿sí? Cuando a nosotros hablan mal de nosotros o mienten hacia la persona de cada uno de nosotros, ¿a quién tenemos que mirar? Al cielo. Miramos a Dios, miramos a Cristo, ¿sí? Porque nos van a agredir por solo el hecho de querer predicar, ¿sí? Dice, Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios, ¿sí? Eso está en el capítulo 7. En el 56, versículo 56 del capítulo 7, y les dijo, Esteban le dijo a todos los que estaban ahí, miren, veo los cielos abiertos. ¿Qué vio? Los cielos abiertos, ¿sí? Y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Versículo 57. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar y se lanzaron sobre él. En el versículo 58 del capítulo 7, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y se las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo, ¿sí? Me hace acordar antes que yo llegue a la iglesia, ¿sí? Nosotros éramos especialistas, por lo menos yo era especialista en burlarme, en burlarme del cristiano, en burlarme de las cosas de Dios, ¿sí? Miren dónde estoy, acá. Entonces, Saulo, que después fue Pablo, estuvo con las ropas de aquellos que apedrearon a Esteban, ¿sí? Así que fíjense, Esteban puso los ojos en el cielo y lo vio a Jesús sentado a la derecha del Padre, ¿sí? Miren lo que es la llenura del Espíritu Santo. ¿Saben cómo nos damos cuenta que estamos llenos del Espíritu Santo? Porque nos habrá pasado más de una vez de no querer hablar de que está en necesidad. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, ya no mira su situación, empieza a ver el problema del otro. Porque ¿saben qué? Uno entiende que tiene todo y que tiene solamente que dar gracias a Dios. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, quiere servir al Dios poderoso, quiere servir a aquel que nos regaló la salvación. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, no puede dejar de hablar de aquel que nos amó. Se preocupa por el otro, ya no se enfoca en lo suyo, se enfoca mirando la necesidad del otro, el prójimo. Y fíjense que Saulo estaba ahí y Saulo también estaba de acuerdo en apedrear a Esteban. Quiere decir que más de uno de los que estábamos en el mundo estábamos en contra del Evangelio. Y fíjense que más de uno, como me pasa a mí, yo estoy de este lado ahora. Así que si tenemos un familiar borracho, un familiar drogadicto, ladrón, mentiroso, mujeriego, playboy, no sé cómo le quiera poner, ¿sí? No se preocupe, ore, porque ese en algún momento va a estar de este lado. Mírenlo como lo miraron a Saulo, que después tuvo un encuentro con Jesús y terminó siendo el apóstol Pablo, uno de los mayores predicadores del Evangelio, ¿sí? Así que un tiempo yo fui Saulo, ¿sí? ¿Quién no fue Saulo? ¿Quién no fue Saulo?
¿Sí? Entonces, no miremos al otro, ¿no? Con este no me junto porque se droga. Hay que predicarle, porque es el día que se convierte a toda la familia. ¿Sí? Nosotros no somos quien para jugar al que miente, al que roba y el que se droga y el que tiene varias mujeres. No somos quienes, porque también nosotros en algún momento estábamos autorizando, ¿sí?, a apedrear a los cristianos. ¿Sí? Tenemos que ver la necesidad, tener misericordia. Y yo me preguntaba, me hacía la pregunta a mí mismo, como hijo de Dios, ¿estamos mirando y actuando en la necesidad de nuestro prójimo? ¿Sí? Eso para reflexionar tenemos todo el año. Necesitamos servir a Dios, necesitamos estar llenos de la presencia de Dios. Necesitamos hacer la obra de Dios que nos llamó a cada uno de nosotros. No importa el puesto o el rol que nos toque. A Dios nos mandó a predicar el Evangelio y tener misericordia del prójimo como lo tuvo con nosotros. Porque si Dios hubiera mirado mi condición, me hubiera dado, si no hubiera sido Dios y si hubiera sido una persona, un rayo directamente. ¿Sí? Porque Dios tiene misericordia de la humanidad. Y Dios quiere que tengamos ese corazón de misericordia con nuestro vecino, nuestro familiar y con todos los demás. ¿Y saben qué pensaba? ¿No? ¿Cuál es nuestra motivación para servir? ¿Sí? ¿Qué nos motiva para servir? ¿Qué nos motiva para poder predicarle a aquel, para poder enseñarle? ¿Qué nos motiva? Y ¿saben qué? Así como Dios tuvo misericordia de nosotros y tiene misericordia de aquel que está perdido, ¿sí? Hay motivaciones erróneas y hay motivaciones correctas. Y hay una sola motivación correcta que nos permite servir, ¿sí? Servirle cuando Dios nos llama. Una sola, ¿sí? Servirle solo a Él. Motivaciones correctas. Motivaciones incorrectas, la fama, el dinero, el prestigio, no sé, muchísimo, las ambiciones pueden ser. Ocupo este puesto y seguro que el otro no va a poder. O porque este puesto es mío, nadie puede estar acá, no sé. Motivaciones erróneas muchas, pero la correcta, ¿sí?, es la misma que Dios tuvo por nosotros. Dice la palabra que Él nos amó primero. Él nos amó primero. Él nos preparó desde la fundación del mundo. Nuestra motivación correcta para servirle tiene que ser solamente porque lo amamos a Él. Porque lo amamos a Él predicamos. Porque lo amamos a Él limpiamos la iglesia. Porque lo amo a Él necesito enseñarle a aquel que no conoce, que todavía no entendió todo. Ni nosotros entendemos todo. Hay cosas que todavía no llegamos a entender, porque el Evangelio justamente es un misterio. Pero hay palabras que nos permiten vivir una vida buena y predicarle a aquellos que todavía no fueron predicados para salvación. La única motivación tiene que ser por amarlo a Él, al Padre, a Jesucristo. Porque no tenemos excusa nosotros, porque tenemos la presencia de Dios, ¿sí? Y usted me dice, bueno, pero está bien, pero yo me equivoco. Bueno, bienvenido, porque nos equivocamos todos. Todos cometemos errores, ¿sí o no? No hay uno perfecto en la tierra. No hay uno bueno, dijo Jesús. ¿Por qué me llaman bueno si no hay uno bueno? Solamente mi Padre es bueno. Jesús nos da la oportunidad de servirlo, ¿sabían? Todos los días. Yo me puedo equivocar, me arrepiento, pido perdón. No existe en otro lugar. Vos te equivocás en una empresa, y te echan. Dice, está bien, muy bueno todo, pero vaya a su casa y venga, nos mandamos, traemos otro. Hay 10 personas esperando afuera. Con Dios no es así. Vos te equivocás, te arrepentís y automáticamente Dios te ve como padre. Te vuelve a decir, hijo, servime, ¿sí? Y esta palabra nos quiere invitar para cerrar y para ver que Dios siempre nos ama,
y siempre nos perdona y quiere que seamos verdaderos hijos de Dios, que podamos servirlo como lo sirvió Esteban, en servicio y lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Esa palabra está en San Juan 21:15. San Juan 21:15, una palabra hermosa, una palabra sobrenatural. 21:15. ¿Lo pudieron encontrar? El libro de San Juan 21:15. Recuerden que Pedro, ¿sí?, cuando vinieron a arrestarlo a Jesús, ¿se acuerdan? Lo negó 3 veces, ¿sí o no? Lo negó 3 veces. Jesús ya se lo había dicho, pero Pedro lo negó. Y yo me preguntaba, ¿cuántas veces lo he negado a Dios? Muchas veces lo he negado. Pedro lo negó 3. Y le dijo Jesús, fíjense que Jesús vino, le hizo el desayuno, le preparó el pescado, le hizo el desayuno. Así nos recibe Jesús. Primero nos da el desayuno, no nos juzga, no nos condena y todavía nos hace 3 preguntas. Y eso nos pregunta a cada uno de nosotros, así como se le preguntó a Pedro. Lo leemos en el versículo 15. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Sí? Y ahí podemos poner nuestro nombre. ¿Sí? ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. En otra versión, tú sabes que te amo. Entonces, alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Versículo 16. Jesús le repitió la pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas. Jesús dijo, le preguntó por 3.ª vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió lo que Jesús le dijera por 3.ª vez. ¿Me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Ese tiene que ser nuestro anhelo, hacerlo por amor a Él. No es por lo que la gente diga, no es por lo que nuestros intereses, no es por otra cosa, es por amor a Él. Saber que necesitamos servirlo, porque Él nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿tú me amas? A Pedro se lo preguntó, y Pedro se había equivocado. Él le preparó el desayuno, ni lo condenó, ni le dijo, Pedro, ¿te acordás que me negaste 3 veces? No le dijo eso. Solamente le preguntó, Pedro, ¿tú me amas? Y para cerrar le dijo, apacienta mis ovejas. En otra versión dice, alimenta mis ovejas. ¿Quién es la oveja? Somos todos los hermanos del cuerpo de Cristo. Así como yo le doy palabra y Dios me da palabra, yo también necesito palabra de otra persona. Porque ese alimento no viene del hombre, viene de Dios. Y Él siempre, para que no estemos desanimados, nos pregunta, ¿tú me amas? ¿Tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Y ahí ponemos el nombre de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el sentido del cuerpo de Cristo? Servirle a aquel que nos amó primero. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Vamos a hacer una oración. Hay muchas necesidades por enfermedad, por necesidad física, material y espiritual. Así que lo invito a ponerse de pie, hacemos una oración y le damos gracias por esta palabra y que en este 2020 podamos comprometernos en serio a servir a aquel que nos amó primero. Nos ponemos de acuerdo y oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra.
Te damos gracias por tu misericordia para con cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por el cuerpo de Cristo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor. Tú nos amas grandemente, sobrenaturalmente nos amas, Señor. Tú nos amaste, Señor, desde el vientre de nuestra madre. Señor, tú quieres, Señor, que nuestro corazón, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a que tengamos misericordia, compasión por aquellos, Señor, que todavía no te recibieron, compasión por los perdidos. Señor, necesitamos tu ayuda, necesitamos, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que tú llenes a tu pueblo con la llenura del Espíritu Santo, que podamos hablar palabra de vida, palabra de fe, palabra de esperanza, aquellos que están agobiados, por aquellos que están enfermos físico y espiritual. Señor, en esta hora, tu palabra dice que mayores cosas haremos en el nombre de Jesús. Quebramos toda obra de las tinieblas sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre el cuerpo de Cristo, sobre cada persona, Señor, que todavía no te ha recibido. Y le ordenamos al diablo que suelte las almas que son del Cristo. En el nombre de Jesús, aquí en La Reja, en Güemes, en Moreno, en toda la zona oeste, en Mercedes, quebramos, Señor, toda idolatría, quebramos toda incredulidad, quebramos, Señor, toda hechicería, quebramos todo lo que no es de ti, en el nombre poderoso de Jesús, y declaramos, Señor, que tú eres grande, que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro ayudador. Queremos, Señor, ver los cielos abiertos, como Esteban, Señor, verte sentado a la derecha del Padre. Señor, perdonamos a aquellos que nos ofenden, perdonamos a aquellos que hablan mal, en el nombre de Jesús, y bendecimos, Señor, a todo el cuerpo de Cristo. Te damos gloria, Padre, te damos alabanza. Tú nos vas a ayudar, Señor, en este 2020 a servirte, a honrar tu nombre, a glorificarte en todo lugar donde estemos, Señor. Te doy gracias por la familia, te doy gracias, Señor, por los matrimonios. Te doy gracias, Señor, por tanta misericordia y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, poderoso Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por la palabra, ¿eh? Motivaciones correctas para servir al Señor. Por amor a Él, ¿amén? Como hoy es el Día de la Mujer, Él ha preparado unos regalos para la mujer, como iglesia, para honrar a la mujer. Amén. Así que pueden estar pasando adelante las mujeres. Pasen adelante las mujeres. Y Jorge preparó los regalos para nosotros. Así que gracias, Jorge. Bueno, ¿les parece si se ponen todas primero aquí adelante y hacemos una oración por las mujeres? Martín, ¿puedes venir a orar por las mujeres, por favor? Todas las mujeres. Niña, vamos. Adelante, son mujeres. Te perdés el tren. Gloria a Dios. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias. Invitamos a la iglesia que tenga tu mano y oramos en el nombre de Jesús por las mujeres, por esta creación de Dios, como decía el hermano. El Señor creó a las mujeres, dice la palabra, como ayuda idónea para el hombre.
Por eso damos gracias al Señor por su creación, por las mujeres. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú has creado, Señor. Dice que tu palabra, Señor, que tú has sacado del hombre una costilla, Señor, y tú has hecho, Señor, algo maravilloso, Señor, que has creado a la mujer, Señor, como ayuda idónea para el hombre. Gracias por sus vidas, Padre. Bendecimos, Señor, cada mujer, cada madre, cada esposa. En el nombre de Cristo damos gracias, Señor, por sus vidas. Señor, que tú les sigas guardando. Señor, que tú les sigas dando sabiduría, entendimiento, ayuda idónea. Señor, para manejar su hogar, para manejar, Señor, la crianza de sus hijos. Señor, para tener paciencia, Señor, con los esposos. Señor, te damos gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús la bendecimos y la declaramos, Señor, libre, Señor, de todas cargas. Tenemos que, Señor, su trabajo, Señor, de todos los días, Padre, de poder llevar, Señor, un hogar adelante, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú la fortaleces, tú la levantas cada día, tú la animas, Señor, a seguir adelante. A pesar, Señor, que a veces tal vez quiere dejar todo, Señor, pero ahí estás tú, Señor, extendiendo tu mano y teniendo misericordia a su vida, hablándole, Señor, en sus oraciones que ellas hacen, Señor, cada día, clamando, Señor, por los hogares, por las familias, por los hijos. Te damos gracias en el nombre de Jesús y la bendecimos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias. Si alguien puede pegar una foto a la mujer, un fotógrafo necesitamos. A ver quién saca celular. Es el grupo que va a empezar a viajar a partir de ahora. Bueno, vamos a los anuncios. El día martes a las 20 horas va a haber reunión de educación. Amén. Así que invitan a los que van a servir en la escuela bíblica, a todos invitados. Y se invitan también a los que van a enseñar discipulado. Así que tienen que estar. Amén. El día miércoles va a haber reunión de misiones, del equipo de misiones, porque el jueves hay culto de misiones de Abigail, ella es enviada a Asia. Amén, es un país restringido, su identidad está oculta, así que ese debe reunión hay que sacar fotos.